Bueno, les agradezco de entrada por, eh, digamos, por responder a esta convocatoria de la Sociedad Sonorense de Historia, para mantener estos martes en la historia, aunque sea de manera virtual, y pues cumplir con uno de los objetivos principales de nuestra asociación, que es pues mantener la difusión y la divulgación de la historia de Sonora y del noroeste del país. Me siento muy contenta y muy honrada de que me hayan hecho un espacio en esta emisión del Martes de la Historia para platicarles un poco de una investigación que estuve haciendo en los últimos años como parte de mi tesis doctoral, en la que busqué analizar la participación de las mujeres católicas laicas en la resistencia que se organizó en contra de la campaña desfanatizadora de Sonora. Lo que les voy a presentar ahora es una partecita de la investigación, pero pues digamos que es una parte importante, es como el chuki, ¿no? De todo el trabajo que hice. Y bueno, espero que podamos sin problemas técnicos compartirles. Y si quieren a lo largo de la charla pueden ir planteando como sus comentarios, sus dudas y al final podemos platicarlos un ratito, ¿no? Bueno, antes de iniciar con la exposición como tal de este trabajo, me gustaría contarles un poco cómo es que llegué a este tema, porque creo que es pertinente como saber dónde encaja esta investigación. Yo tengo, no sé, hará una cosa de unos 10 años que he estado construyendo, que he estado investigando sobre la participación de las mujeres sonorenses en el terreno público, ¿no? El trabajo, historia de las mujeres y de género, particularmente el periodo postrevolucionario, más en la década de los 30. Mientras hacía la investigación de mi tesis de maestría, en la cual analicé los discursos femeninos en la prensa durante el cardenismo, pude dar cuenta de que en Sonora, como en el resto del país, había una participación muy importante del sector femenino en apoyo a las políticas generadas por el gobierno federal, particularmente por el presidente Lázaro Cárdenas, pero también una participación importante en las campañas en el ámbito local por parte del gobierno del estado. Llámese la campaña de alfabetización, la campaña de higiene, la campaña anti-alcohol, la campaña anti-China y la campaña desfanatizadora también. Había muchas mujeres, al menos en términos discursivos, según la investigación que hice, como apoyando las políticas, pero digamos que en medio de sus discursos de apoyo se dibujaba otro actor, otra actora, ¿no? Dentro de todo este proceso, que son las mujeres que no estuvieron de acuerdo con ciertas campañas, con ciertas actividades promovidas por el gobierno estatal. Esas mujeres que llamaban beatas, que llamaban fanáticas, esas mujeres que no estuvieron de acuerdo con la campaña desfanatizadora y con la escuela socialista. Eran las mujeres que formaban parte de la reacción, así le llamaba los radicales revolucionarios a quienes no los apoyaban, y que formaban parte de la religión católica, que en ese momento pues tuvo un enfrentamiento importante con el Estado a causa de diversas políticas anticlericales. Se dice que en Sonora de pronto no hubo grandes eventos en términos de enfrentamientos iglesia-estado, ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera ola anticlerical, es decir, en 14, 26, 29 y en la década de los 30, quizá porque no se dio con la rudeza que ocurrió en otras partes, como en Tabasco, por ejemplo. Sin embargo, por lo que yo he podido documentar, sí ocurrió un enfrentamiento importante, sí hubo una campaña importante para eliminar cualquier vestigio religioso de la cultura sonorense, y en esto enmarco la investigación, ¿no? Quiero regresarme un poquito antes de empezar a platicarles de la campaña desfanatizadora que empieza en 1932, para hablar de un año que me parece de particular importancia para poder entender lo que ocurrió en la década de los 30, ¿no? Que es 1929. ¿Qué pasa en 1929? Al menos tres cosas que a nosotros nos interesan en términos de esta investigación. Uno, se firman los arreglos entre la Santa Sede y el Gobierno de México para acabar con el conflicto armado, que ya estaba bastante debilitado, pero que le dio bastante lata al gobierno federal entre 1926 y 1929. Lo que en la literatura, digamos, en la historiografía tradicional se le conoce como la cristiada, en trabajos más nuevos como conflicto armado católico o como segunda ola anticlerical.
Se firman estos arreglos y hay inconformidad tanto del bando revolucionario como del bando católico, en tanto que no les llenaron el ojo a ninguno de los dos equipos, digamos, ¿no? En 1929 se consolida la formación del Partido Nacional Revolucionario, el cual entre sus estatutos señalaba que quienes integraran o quienes fueran militantes de este partido no debían ejercer ningún tipo de religión. Y se conforma, luego de la firma de los arreglos, la Acción Católica Mexicana, que es la respuesta que ofrece la comunidad católica a este llamado de la Santa Sede al apostolado católico, ¿no? Es decir, a esta actividad de los laicos más allá de asistir a la iglesia y más allá de mantener la fe, una actividad de los laicos que va a influir en el terreno social. Y hay una organización importante por parte de la jerarquía eclesiástica y del propio laicado mexicano a partir de la Acción Católica Mexicana, donde abrevan diferentes asociaciones, ¿no? Que ya había una tradición importante de asociacionismo desde el siglo XIX, digamos, pero en 29 se consolida. ¿Qué es lo que ocurre y por qué viene esta campaña desfanatizadora? Bueno, aquí se ve un poco lenta la transición de la diapositiva. Díganme, por favor, si la ven, la que sigue, ¿no? A ver, denme un segundo. Ahí está. Bueno, la campaña desfanatizadora empieza a cocinarse desde 1931, poco antes quizá, ¿no? Hay una postura como muy radical por parte de una facción del Partido Nacional Revolucionario que temía que lo que los católicos y católicas no lograron durante el conflicto armado se pudiera lograr a través del voto, ¿no? A través de las urnas, a través de la consolidación del llamado voto morado, ¿no? El voto católico. Entonces, hay un interés importante por parte de un grupo de mandatarios, entre ellos Tomás Garrido Canaval, para desarrollar medidas que frenaran el avance social, en el terreno social por parte de la Iglesia Católica. Y es así como empieza a generarse esta campaña desfanatizadora o tercera ola anticlerical. Algunas personas le llaman segunda cristiada, yo no estaría tan de acuerdo con eso, pero bueno, eso es como tema aparte. Y empieza a desarrollarse a nivel nacional a partir de una coordinación del Partido Nacional Revolucionario y del gobierno federal. Sin embargo, en cada región, al menos a mí me tocó revisar unas 10, tomó como diferentes tintes o se desarrolló de forma distinta a partir de las dinámicas locales, ¿no? De las dinámicas regionales. La campaña desfanatizadora es un proceso como un tanto difícil de aprender porque fueron muchas acciones que se desarrollaron a lo largo de varios años. Sin embargo, como parte del trabajo tuve que tratar de clasificarla, de identificar sus dimensiones y de poder presentarla de una forma entendible y clara, ¿no? Para poderla aprender justamente la periodicé y la dividí en dos etapas. La primera etapa se da de 1932 a 1935 y le llamé el embate inicial, es decir, cuando inicia la campaña, cuando hay todo el apoyo por parte del gobierno federal y todo el empuje por parte del gobierno estatal. Y es iniciada por Rodolfo Elías Calles, ¿no? Y la segunda etapa, entre 36 y 38, que le llamo la inercia, es decir, se conservan los efectos de la campaña, pero los embates ya no son tan fuertes, y esto se explica en gran medida a partir del rompimiento de Lázaro Cárdenas con el grupo callista, la expulsión del expresidente, el desconocimiento de los poderes en Sonora, la llegada de Jesús Gutiérrez Cázares al gobierno del estado de forma provisional y la convocatoria a elecciones en las que eventualmente gana Román Yocupicio, ¿no? ¿De qué se trató esta campaña desfanatizadora, ¿no? Rodolfo Elías Calles era un hombre muy joven cuando llegó al gobierno del estado de Sonora y buscaba, como muchos otros proyectos en muchas partes del país, ahora sí, cumplir los objetivos de la revolución, responder al famoso grito de Guadalajara, a esa revolución psicológica y configurar un nuevo hombre revolucionario, ¿no? Hombre, nunca hablo de mujeres. Pero este hombre revolucionario tenía que tener ciertas características, entre ellas, pues ser racional y ser educado y ser formado a partir solamente de la razón y no de la fe.
Es decir, se consideraba que el conocimiento religioso, que el ejercicio de la fe, era algo no racional, algo que tenía que ver más con el fanatismo que con una concepción o una construcción científica. Es por ello que las campañas que los solos anticlericales y que estas campañas de descristianización se les llamó desfanatizadoras, ¿no? Porque quien seguía la religión, quien formaba parte de las expresiones populares de religiosidad era una persona fanática y eso era algo que había que eliminar. ¿Cómo empieza esta campaña desfanatizadora? Se da al principio de dos maneras, ¿no? Una es una vigilancia extrema de la actividad clerical, es decir, había que dejar claro que la autoridad civil estaba por encima de la autoridad religiosa. Entonces, el primer ejercicio fue decir, antes de que alguien se bautice, antes de que alguien se case, debe de haber un registro ante la autoridad. Primero deben de pasar por el registro civil y luego, si quieren, por la iglesia. Y había una revisión de los libros del registro civil contra los libros parroquiales, y si había inconsistencias, si algún sacerdote bautizaba a alguien que no estuviera registrado, era multado, ¿no? Ese fue un primer ejercicio. Y el segundo fue cambiar la ley que se instituyó en 1915 para definir el número de sacerdotes que podían estar en el Estado, retomarla y cambiarla para dividir el Estado en 16 distritos, y cada distrito iba a tener solamente a un sacerdote. Ese fue un primer encontronazo con Juan Navarrete, que era el obispo de Sonora desde 1919, quien protestó junto con la jerarquía eclesiástica, pues aduciendo que no tenía por qué el Estado intervenir en la administración eclesiástica. Y bueno, finalmente se dio, proporcionó la lista de los sacerdotes que seguían siendo vigilados y que eventualmente fueron expulsados del país bajo el cargo de sedición. Los sacerdotes todos fueron expulsados y el obispo y a su hermano Francisco Navarrete, que era sacerdote, se les ordenó una orden de aprehensión. También se regularon las escuelas particulares. Se pidió que quienes dirigieran las escuelas no tuvieran relación o no fueran ministros de alguna religión. Hay que decirlo, la campaña desfanatizadora no se dedicó solamente a la Iglesia Católica. Sin embargo, si uno revisa el censo de 1940, pues más del 80% de los y las sonorenses decían ser católicos, entonces pues principalmente fue la Iglesia Católica la que resultó afectada, que además era la que tenía mayor influencia y mayor estructura, ¿no? De templos y del clero. Bueno, una vez que se expulsan los sacerdotes, se expropian las propiedades de la iglesia, se expropian los templos por parte del gobierno federal, y bajo pretexto también de que los templos estaban desocupados, porque pues no había sacerdotes, y para evitar que la gente se juntara y ejerciera, digamos, la fe o se efectuaran misas, pues los templos son ocupados por otro tipo de organizaciones, por sindicatos, por el Partido Nacional Revolucionario, por el Bloque Juvenil Revolucionario. Se utilizaban, por ejemplo, por ciertos grupos de campesinos como graneros, se utilizaban también como escuelas públicas. Ciertos elementos como las bancas y las campanas de las iglesias se utilizaron para abrir nuevas escuelas y demás, ¿no? Entonces los templos fueron ocupados. En la gran mayoría de los casos se hizo un inventario de bienes y se nombró una comisión de vecinos para que los cuidaran. En otros casos se hizo de forma totalmente desordenada. No fue homogéneo ese proceso, ¿no? Y bueno, en 1934, como lo sabemos, se instaura la educación socialista, que causó gran polémica acá en Sonora y en todas partes del país, pues porque se pensó de forma mixta y porque se incluyó en el plan de estudios la educación sexual, y que básicamente eran clases de higiene. Y sobre todo acá en Sonora, según testimonio de profesores y profesoras, la educación fue abiertamente antirreligiosa, ¿no? Y la otra cosa es que se inauguraron diferentes actividades culturales y actos iconoclastas. Las actividades culturales, digamos, la que tenía mayor presencia eran los domingos socialistas o las misas socialistas, le llamaban otras personas, que era básicamente sustituir el domingo de iglesia por el domingo de otro tipo de actividades, ¿no? Y ahí había eventos artísticos, había clases, había diferentes cursos, diferentes charlas promoviendo el sindicalismo, el asociacionismo,
También se incluían actividades artísticas que según testimonios hacían escarnio del clero, ¿no? Y diferentes actos iconoclastas, como por ejemplo intentar cambiar la toponimia de diversas comunidades o poblaciones del estado, como, no sé, por ejemplo, se quería cambiar el nombre de Magdalena por otro nombre, y pues la organización de las célebres hogueras comunistas, ¿no? Que iban de juntar diferentes imágenes religiosas, objetos religiosos, y armar una hoguera, ¿no? Para quemar simbólicamente cualquier contenido religioso, cualquier expresión religiosa. En esta lámina, que espero puedan ver, hay un testimonio, ¿no? Un comunicado del comisario Manuel Gutiérrez, el gobernador Rodolfo Elías Calles, en donde le platica cómo es que se da esta hoguera. Durante el aniversario de la Revolución Mexicana en 1934 se ordenó por parte de la Secretaría de Educación que en todos los lugares, en todas las comunidades se organizaran este tipo de hogueras comunistas, hogueras socialistas, había, se llamaban pira proletaria, le llamaban también, había como diferentes concepciones. Era bien importante que los estudiantes y las estudiantes estuvieran presentes en la quema de estas imágenes para demostrarles que eran básicamente fetiches y que eran imágenes que no tenían ningún significado. Básicamente estamos quemando la representación terrenal de Jesucristo y el cielo no se cae, no pasa nada, ¿no? Y esa era la idea tras la quema y tras enseñarle a los niños el juramento a la bandera rojinegra, que era el símbolo de la campaña desfanatizadora, y de enseñarles también el himno iconoclasta, ¿no? Que era pues básicamente renegar de una figura sagrada. En esta lámina pueden ver algunos ejemplos de la cobertura en prensa con respecto a la campaña, las multas a Martín Portela, que era un sacerdote muy cercano a Juan Navarrete, que era el obispo en ese momento. Y bueno, aquí una explicación de por qué se daba la quema de santos, y una explicación de una profesora sonorense que invitaba a sus compañeras y compañeros a educar desfanatizando, y por qué era importante crear hombres y mujeres de razón para cumplir con los objetivos que se requerían, ¿no? Para la revolución. Y que para mí es un gran tesoro y que fue una gran aportación para mi trabajo de tesis, y que le agradezco mucho al padre Armando Armenta que me la haya proporcionado. En esta foto podemos ver el templo de Santa María Magdalena, pues pintado como casa del pueblo, ¿no? Ya no era casa de Dios, ahora es casa del pueblo. Todas las iglesias y los templos ocupados tenían que ser como cambiados de la fachada, o al menos pintarse la portada o pintarse la leyenda de casa del pueblo, y poner la bandera rojinegra, ¿no? O pintada o ondeando sobre una de las cúpulas. Entonces, aquí podemos ver como muy simbólicamente y muy claramente el dominio de la autoridad civil sobre la autoridad religiosa, ¿no? Como una muestra muy clara de quién manda aquí. Bueno, de esto se trató a grandes rasgos la campaña desfanatizadora, ¿no? ¿Qué fue lo que hicieron las mujeres durante esta campaña? ¿Y por qué hablar de ellas y por qué hablar de su participación durante esta campaña desfanatizadora, ¿no? De entrada, la poca historiografía que estudia el conflicto Iglesia-Estado en Sonora durante los 30, y la pues bastante nutrida literatura católica que habla de la persecución religiosa, pone como sobre el escenario a dos actores principales, ¿no? A Rodolfo Elías Calles y al obispo Juan Navarrete, que incluso después de este proceso de la campaña desfanatizadora, en la cual pues se le gira la orden de aprehensión, huye a la Sierra de Sonora, pues se convierte en una figura muy importante en la comunidad católica, en la memoria de la comunidad católica, incluso está en proceso su beatificación por ser un obispo perseguido. Entonces hay como dos protagonistas en esta historia, ¿no? Y a mí me interesaba colocar como a este tercer actor,
porque cuando yo voy a revisar el Archivo General del Estado en Cultos y Templos, veo que la mayor parte de las cartas en las que se pide el retorno de los sacerdotes y en las que se pide que se reabran los templos, que se recupere la libertad de culto, pues están firmadas por mujeres. Entonces, bueno, a mí me llama la atención eso. Veo los antecedentes de la construcción, digamos, del proyecto pastoral de Navarrete y están sostenidos por una estructura básicamente femenina. Entonces tenía mucho sentido que fueran las mujeres como actoras visibles dentro de este conflicto y me interesaba como colocarlas en su justa dimensión, digamos, ¿no? ¿De qué manera participaron las mujeres católicas laicas en este conflicto Iglesia-Estado, ¿no? En esta resistencia que se planteó en contra de la campaña desfanatizadora? Yo encontré dos formas, posiblemente hay más. Encuentro que ayudaron a mantener la religiosidad a partir de la resistencia pasiva y encuentro que abrieron o construyeron un espacio de negociación con las autoridades aprovechando la coyuntura política que significó el rompimiento de Calles con Cárdenas, o de Cárdenas con Calles más bien, y aprovecharon para establecer una negociación y que con base a esa persistencia y a esa negociación fueron revertidos los efectos de la campaña. Pero vamos por partes. Estas estrategias de resistencia pasiva son una práctica muy común entre la comunidad católica. Cuando se escucha o cuando se lee o cuando se recuerdan los conflictos de Iglesia-Estado en el siglo XX en México, nos vamos inevitablemente a la cristiada, ¿no? A este conflicto armado católico. Sin embargo, hay como muchos repertorios de acción que utilizó la comunidad católica para resistir ciertas medidas y que en una gran parte fueron como parte de una resistencia pasiva, es decir, no había una confrontación directa con las autoridades, no había una confrontación ni directa ni violenta. Sin embargo, establecieron diferentes estrategias para por lo menos mantener la religiosidad cuando no había libertad para ejercerla, ¿no? ¿De qué manera estas mujeres resistieron pasivamente y conservaron o se encargaron de mantener esta religiosidad? Yo encontré tres maneras, ¿no? Una, la celebración del culto religioso y de sacramentos en domicilios particulares. La otra fue la realización de reuniones y distribución de propaganda. Y la otra fue el ausentismo y clases de catecismo contra la educación socialista. Encuentro que de estas tres maneras las mujeres tuvieron la posibilidad de resistir de alguna forma estos embates en un momento en el que no había posibilidad de negociación con las autoridades, en las que las cartas no valían, en las que no se veía ninguna manera o ningún campo de acción, ¿no? Entonces, como que se dedicaron más a mantener esta religiosidad. Y bueno, aquí en esta lámina pueden ver cómo el oficial de registro civil le reporta al gobernador del estado que hay una proliferación de casos en los cuales a través de la fórmula religiosa las personas pues se casan o los niños y niñas son bautizados, ¿no? Seguramente y en la memoria reciente de muchos y muchas sonorenses está el caso, ¿no? De tías abuelas o abuelos que se casaron, que hicieron primera comunión o que fueron bautizados en casas, en domicilios particulares porque no era permitido hacerlo en lo público. Entonces, este tipo de ejercicios privados, digamos, de la fe y este tipo de ejercicios de llevar a cabo el culto en lo privado fue mayormente llevado a cabo por mujeres que prestaban sus casas, prestaban sus altares particulares para llevar a cabo incluso velorios, ¿no? Y que fueron reportadas por las autoridades municipales en la mayor parte de los casos sin mayores consecuencias legales, pero sí con llamadas de atención y con una vigilancia constante, digamos, para que no ocurriera de nuevo el incidente, ¿no? Aquí en esta lámina pueden ver también una denuncia de un diputado que habla de reuniones secretas en las que participaban mujeres de Magdalena. Hay una particularidad con esta resistencia católica en Sonora, que es la frontera. Esta región conformada en ese momento entre Nogales, Sonora y Nogales, Arizona, fue muy importante porque la gente tenía la posibilidad
a una distancia cercana, digamos, para la gente que estaba en la frontera, de ir y venir, no solamente para asistir a misa, sino para poder tener contacto con los sacerdotes que estaban expulsados del país y que la mayor parte de ellos estaban en Arizona, y traer también propaganda donde se daba como instrucciones a la comunidad católica, como por ejemplo para llevar a cabo esta fórmula religiosa de la que les hablaba en la lámina anterior. Y bueno, aquí esta lámina nos muestra pues a una profesora que renunció a la Secretaría de Educación y que decidió pues darle clases de religión a los niños y niñas, y pues hubo una denuncia anónima en su contra y bueno, finalmente encontraron que sí estaba dando clase de catecismo. No fue llevada a la cárcel, pero sí fue multada, y esa multa se utilizó en el expediente. Dan cuenta que el dinero que la profesora, que la señorita Ballesteros pagó, se gastó en reparaciones para la escuela local. Creo que compraron unas bancas, no recuerdo exactamente a detalle la lista, ¿no? Pero sí se utilizó para la escuela. Bueno, estaba el asunto de la educación religiosa y también el asunto del boicot a la escuela socialista. Les contaba antes de que me tumbara el sistema que había Eva Cristina, ¿qué pasó con la multa de la señorita Ballesteros? Se utilizó en reparaciones y compra de mobiliario para la escuela local, para la escuela del pueblo. Bueno, el boicot a la escuela socialista, según Ricardo Aragón, en la historia de la educación en Sonora, reporta que en gran medida la educación socialista tuvo rechazo justamente por su característica de ser mixta y porque en el plan de estudios pues incluía la educación sexual, que tenía que ver con los asuntos de la higiene, y bueno, que era una educación abiertamente antirreligiosa, ¿no? Esta foto es completamente ilustrativa de la campaña contra la educación sexual que se dio en Hidalgo. Ojalá tuviéramos en Sonora una foto, ¿no? O en nuestros archivos una foto, tal vez alguien la tiene por ahí, de las protestas que hubo en contra de la educación socialista, ¿no? Pero bueno, el punto es por qué creo que fueron las mujeres las que encabezaron este boicot y este ausentismo ante la educación socialista. Este texto que leen en la lámina es una hoja volante que se distribuyó por parte de la Iglesia Católica hacia las madres mexicanas. Como pueden leer aquí, y retomo la última idea, ser madre no es solo dar vida, es formar el alma del niño, protegerlo, es débil, no tienen más que ustedes para defenderlo. Si lo abandonan cobardemente, no merecen el nombre sagrado de madres. El modelo católico de mujer en ese momento era completamente la Virgen María, ¿no? La Virgen y Madre. Entonces, digamos que la función primera de cualquier mujer era la maternidad familiar, digamos, o la maternidad social en el caso de las mujeres que se consagraban o las mujeres que tomaban los hábitos, ¿no? Entonces, la responsabilidad de la educación de las criaturas hasta ese momento era completamente de las madres de familia. La Iglesia Católica cambia su discurso para la década de los 40, donde ya exige mayor corresponsabilidad, digamos. Sin embargo, en este momento del que estamos platicando, las madres son las que llevan como la mayor carga. Entonces, pues, por eso creo que fueron las mujeres las que encabezaron este bloqueo, este boicot a la escuela socialista a partir del ausentismo. Bueno, esas fueron como las dimensiones que yo identifiqué en tanto la resistencia pasiva, que me parece, por un lado, ayudó a mantener la religiosidad y pues boicoteó, de alguna manera la escuela socialista, que era pues un programa estelar, digamos, dentro de la campaña desfanatizadora que se llevó a cabo en todo el país. Bueno, de la resistencia pasiva a la intervención pública, y ahí es donde marco como otro momento
de participación de las mujeres católicas y lo identifico más con esta segunda etapa de la campaña desfanatizadora que le llamo la inercia, ¿no? Es decir, cómo ya los efectos que quedaron de la campaña y que hay que revertir, como el regreso de los sacerdotes, la reapertura de los templos, ¿no? Y dividí este tipo de participaciones en los cuales ya ingresan, digamos, a la parte pública. Si bien es cierto la participación dentro de la iglesia, a partir de la acción católica, a partir del catolicismo social, permite como una especie de espacio bisagra entre lo doméstico y lo público, porque digamos que participar en la iglesia o en las actividades que conllevan, pues no era socialmente castigado, ¿no? Sin embargo, esta participación digamos, en el terreno público, político, esta interacción o interlocución con actores varones, digamos, con posición de autoridad, pues es distinta y es extraordinaria en este momento, ¿no? Bueno, dividí como en tres partes esta participación pública. Las estrategias discursivas y negociación a partir de peticiones para la recuperación de templos y el regreso de los sacerdotes, la visibilidad de irrupción en espacios públicos a través de marchas e intervenciones violentas y la elección de 1936 con un contexto de oportunidad política que es la participación de mujeres católicas en apoyo a Román Yocupicio. Ojalá tuviera yo el tiempo para contarles de todo, pero voy a platicarles un poco de la estrategia, del primero y el último, que considero que son los que tienen como más carnita, ¿no? Bueno, hay un primer momento en tanto a esta participación pública a través de las peticiones que se hacen al gobierno municipal, estatal y federal para el regreso de los templos. Un primer momento de salir a lo público, y lo pueden ver en esta lámina, es la necesidad de salir así directamente a la calle a recopilar firmas. En un ambiente pues restringido todavía, en un ambiente en el cual pues todavía había muchas autoridades identificadas con la campaña desfanatizadora. Entonces, bueno, ¿me puede comentar alguien si me escucha, por favor, si me están viendo? Gracias. Aquí en esta nota pueden ver cómo Eucadio Rivera le informa al gobernador que ha sido enterado de la labor que está llevando a cabo la señora Ramón Enríquez, a quien llama pues ignara, a quien llama fanática y reaccionaria, ¿no? Entonces, pues menosprecia de alguna manera la actividad, pero le está registrando, ¿no? Entonces, un primer acercamiento al terreno de la interacción y de la interlocución con diferentes sectores se da simplemente al momento de recolectar las firmas. Gracias, Humberto. Y bueno, aquí ustedes pueden ver nada más en el discurso de este señor Eucadio, pues la percepción que se tenía de la participación de estas mujeres, que a mí me marcó muchísimo cuando leí en uno de los primeros documentos que desgraciadamente ya no volví a encontrar, que las llamaban insignificantes beatas, ¿no? Había una manifestación de desprecio y descrédito, no solo por ser católicas, ¿no? También por ser mujeres y estar como participando de lo público. En esta lámina pueden ver un elemento que a mí me parece súper importante en las comunicaciones que hay entre estas mujeres con las autoridades gubernamentales. Las mujeres hacen uso, al menos en forma discursiva, de su calidad de ciudadanas, ¿no? Yo mi tesis la titulé Católicas y Ciudadanas justamente a partir de ese tipo de comunicados, ¿no? Ellas, y este es un discurso que prevalece en todas las peticiones, digamos, de la comunidad católica desde 1914, ¿no? Que se da como una primera ola. Hay un reconocimiento de cuáles son las leyes, de cuáles son los derechos que las protegen, y entonces hay también digamos, un autorreconocimiento de ellas mismas como poseedoras de derechos, ¿no? Como poseedoras de derechos ciudadanos y también de la posibilidad de argumentar para pelear por ellos de alguna manera, ¿no? Entonces, en este tipo de comunicados podemos ver que ejercen su calidad de ciudadanas, pero al mismo tiempo que la reconocen, ¿no? Y ese es un proceso bien importante dentro de la configuración de agencia humana y de ciudadanía, de construcción ciudadana de las mujeres en la posrevolución, no solo las católicas, ¿no?
sino también las que participaron incluso dentro de la campaña desfanatizadora. Hay algo bien importante con respecto a esta interlocución y a esta construcción discursiva que tuvieron las mujeres católicas. Cuando habla sobre el encuentro de discursos religiosos y racionales, por llamarlos de alguna forma, o estatales o laicos, vaya, Habermas dice que la comunidad católica tiene que hacer un esfuerzo, o la comunidad religiosa tiene que hacer un esfuerzo extra, digamos, una suerte de esfuerzo de traducción para dejar claro que son creyentes, pero también son personas racionales, que también son personas que conocen sus derechos y que son personas que creen en la ciencia, digamos, que creen en la razón, pero que también son creyentes, ¿no? Entonces, estas mujeres católicas dejaron claro en sus discursos que reconocían la autoridad estatal, que reconocían las leyes, que reconocían la razón que tenían esas leyes, pero al mismo tiempo ellas se presentaban a sí mismas como personas de razón, ¿no? A diferencia de las representaciones que se hacían sobre ellas como fanáticas, como ignaras, como irracionales, ellas plantearon un discurso bastante moderado, un discurso en el cual cuidadosamente elaboraron con respeto, elaboraron con un reconocimiento a la autoridad, con un reconocimiento incluso al proyecto revolucionario, al presidente Cárdenas y al gobernador Yocupicio, dejando claro que eran mujeres con las que se podía negociar, que eran seres de razón, que no eran fanáticas, que no eran irracionales, ¿no? Y creo que eso es bien importante en este tipo de comunicaciones que se establecieron, porque se autoconstruyeron como interlocutoras válidas ante diferentes autoridades y ante diferentes actores políticos con los que tuvieron que negociar también para triangular el regreso de las iglesias y de los bienes, ¿no? Aquí. Este es un ejemplo de una carta que le envía Román Yocupicio a la señora Refugio de la Riñaga y Amelia G. de Soto en Álamos, en la cual pues les explica que de forma muy respetuosa que está encabezando las negociaciones, les pide paciencia y bueno, el tono de las comunicaciones entre el gobernador Yocupicio, incluso entre el gobernador Gutiérrez Cázares también, es un tono de respeto y es un tono de negociación, ¿no? De la construcción de un espacio de negociación y de respeto ante la insistencia de estas mujeres por conseguir sus objetivos, ¿no? Y yo sostengo en mi investigación que esta insistencia, esta persistencia de las mujeres para, digamos, para perseguir sus objetivos finalmente pues rindió frutos, ¿no? Otro elemento que considero importante y que creo que tiene que ver con esta participación de las mujeres católicas para la recuperación o para, digamos, acabar con la inercia, para revertir los efectos de la campaña desfanatizadora, fue su participación en la elección de 1936. Como les decía ahora, el Partido Nacional Revolucionario pues no permitía el ejercicio de ningún tipo de fe entre sus militantes, al menos en sus estatutos. Ya sabemos que la ley y el hecho son cosas distintas, ¿no? Pero bueno, en sus estatutos era eso. Y también la Santa Sede anuncia en la década de los 30, si no mal recuerdo, en 34, que quien estuviera dentro de las filas del Partido Nacional Revolucionario pues iba a ser excomulgado. A pesar de ello, pues cuando uno ve las dinámicas locales y de las dinámicas regionales, pues se da cuenta de que las cosas no ocurrieron tal cual, ¿no? Y este texto que van a leer en esta lámina da cuenta de ello, ¿no? Este texto me lo encontré en el Archivo Secreto Vaticano y es una comunicación que tuvo el obispo Juan Navarrete con el delegado apostólico, Leopoldo Ruiz, era el delegado de México en la Santa Sede. Y Navarrete durante todo este periodo de la campaña desfanatizadora mantuvo comunicación constante con él, hay que decirlo, con ayuda de muchas mujeres que vivían en las comunidades cercanas a donde estaba el escondido, que recibían las cartas y además las mandaban. Pero bueno, este es un fragmento de una carta que le manda a Leopoldo Ruiz
donde le dice, ¿no? Que considera pues prudente que las personas puedan adherirse al PNR siempre y cuando pues las personas, a las autoridades o a quienes elijan, pues sean personas que no tengan conflicto con la Iglesia Católica, y esto nos da una pista de una cierta luz verde, ¿no? Para participar en esta campaña electoral. Hay que decir algo importante, justamente para estas elecciones el PNR funda, digamos, las secretarías de acción de las secretarías femeniles, y permite que las mujeres participen en los plebiscitos internos del PNR. Entonces, hay una efervescencia importante de participación de las mujeres en el ámbito electoral, provocada en gran medida por una inercia que hay, ¿no? Por una ola que hay a nivel nacional, pero también por el elemento religioso, digamos, que ocurre acá en Sonora, ¿no? Con la campaña desfanatizadora. Hay que recordar, como nos dice Ignacio Almada, que si bien en el periodo de Rodolfo Elías Calles se registraron como grandes avances y tenía un programa modernizador, digamos, también hubo muchos agraviados y agraviadas, ¿no? Muchas personas de otras facciones que pues no fueron tomadas en cuenta, o fueron rechazadas o fueron expulsadas del Estado. Y bueno, el elemento religioso pues fue, digamos, un factor importante, un factor que estuvo presente dentro de la elección. En esta nota pueden ver cómo en 1936 se registra una manifestación de mujeres en apoyo al candidato Yocupicio. Esta nota, aquí pueden ver un fragmentito en el cual pues expresan su apoyo al candidato, ¿no? No dice la nota que sean personas, que sean mujeres católicas propiamente. ¿Cómo infiero yo que eran mujeres católicas? Porque me encuentro documentos en los cuales se cita la presencia de mujeres católicas, de damas católicas, que habían encabezado diferentes manifestaciones en contra de las medidas de la campaña desfanatizadora a favor de la libertad religiosa, y esas mujeres se integraron a diferentes eventos del Comité Pro Yocupicio que encabezaba Israel González, director del periódico El Pueblo, donde sale publicada justamente esta nota, y donde se registran además otras acciones de mujeres católicas en contra de la campaña desfanatizadora, ¿no? Entonces, esto me ayuda como a inferir que justamente fueron mujeres católicas las que encabezaron esta manifestación pública a favor de Román Yocupicio, además de otras notas que encuentro en el periódico en las cuales hay conflictos dentro de los propios sindicatos entre mujeres que están a favor y en contra de la campaña desfanatizadora, y que aseguran que van a participar en los plebiscitos internos del PNR. La historiografía también da cuenta, cuando menos Ignacio Almada, Adrián Báñez, entre otros autores, hablan de este conflicto menor o de esta cierta buena relación que había entre Román Yocupicio con la comunidad católica. Y el inspector Antonio Méndez, que trabajaba en la Oficina de Información Política y Social, pues reporta ante sus superiores cuando viene a cubrir la campaña, pues que justamente había un apoyo importante del elemento femenino a Román Yocupicio, justamente porque había prometido regresar los templos católicos, ¿no? Ahí se puede ver en esa nota, que no les voy a leer, más o menos como cuál era la percepción que pudo recoger este inspector, que como todos sabemos, quienes trabajaban para esta corporación tenían como muy buenos contactos y tenían la posibilidad de acceder a información que quizá en otras partes o quizá para otras personas era imposible, ¿no? Y bueno, podríamos confirmarlo también con una comunicación que hace el obispo Juan Navarrete a Leopoldo Ruiz otra vez, al delegado apostólico, en 1939, en donde le dice prácticamente pues que las cosas van bien. Habla de una conversación con el gobernador Yocupicio, algo pues inédito, digamos, en la década de los 30, ya que se restablece la comunicación entre el obispo y el gobernador, pues lo cual no ocurría, digamos, en buenos términos desde que inició la campaña desfanatizadora. Y justamente en 1939, Dora Elvia Enríquez Licón nos habla de un modus vivendi
en Sonora a partir de la invitación del gobernador Román Yocupicio al obispo Navarrete para la ceremonia de la primera piedra de la Universidad de Sonora. Entonces, bueno, por lo menos tenemos pistas que nos indican que sí había pues una que hay que hay buenos elementos para pensar que las mujeres católicas pues apoyaron el gobierno o la candidatura de Yocupicio justamente para perseguir este objetivo de la reapertura de los templos que eventualmente pues sí ocurrió, ¿no? Y bueno, en esta laminita les presento en la foto superior, izquierda superior, pueden ver cuando se reabre o se busca reabrir el templo de Navojoa. Esta es una panorámica de toda la gente que se reunió. Hay una de las cartas, de las tantas cartas que se le mandaron al gobernador Yocupicio y a Cázares, y bueno, una nota que reseña el periódico El Pueblo de la reapertura de catedral. Para finalizar, no se asusten, nada más quisiera como un poco reflexionar con respecto a la participación de estas mujeres. Creo que les he platicado mucho de qué forma las mujeres contribuyeron o las mujeres resistieron a la campaña desfanatizadora de Sonora, que se registró en Sonora durante los 30, ¿no? Es decir, se convirtieron en un actor visible, en actoras visibles, que negociaron, que construyeron espacios de negociación y que además se encargaron de mantener la religiosidad, ¿no? Aquí les marco, pues que finalmente el modelo de mujer estatal y el modelo de mujer eclesial en la década de los 30, o sea, la mujer católica o la mujer revolucionaria, no era tan distinta y compartían una frontera súper porosa que estaba así muy intervenida por la maternidad como lugar primero de la mujer. Sin embargo, con la llegada de la tercera ola anticlerical se rompe o hay un rompimiento y hay una mujer católica y una mujer revolucionaria porque las mujeres tienen que tomar postura, ¿no? En el cuadrito siguiente un poco explico, que no puedo extenderme mucho ahora, porque creo que las mujeres fueron las que participaron. En los cuadritos amarillos pueden ver como un resumen de qué forma participaron en las diferentes etapas, y a donde me quiero dirigir es en el último cuadro, ¿no? ¿Qué le dio el conflicto a las mujeres católicas y cómo trastocó al modelo de mujer en ese momento, al menos de manera tangencial y al menos de manera temporal, ¿no? Creo que la participación le da un papel importantísimo dentro de la iglesia, más aún del que ya tenían, pero creo que lo principal es que les ayudó a hacer una construcción de ciudadanía a través de una participación pública, a través de reconocerse como ciudadanas y como interlocutoras válidas de las autoridades. Les ayudó a construir agencia humana, es decir, esta noción de imaginar un mundo distinto al que están viviendo en ese momento y trazarse una estrategia para cambiarlo. Y creo que se reconfigura el deber ser de las mujeres católicas. Si bien es cierto, a partir de 1939 se reconfigura en cierta medida la forma en la que se entiende la acción católica, que fue muy política en la década de los 30 y en los 40 se entiende como una caridad, como el ejercicio de la caridad, volviendo al siglo XIX casi. Creo que hay formas diferentes de abordar la participación de las mujeres católicas dentro de su iglesia después del conflicto. No es casualidad que en 1939 se abre el primer periódico escrito por mujeres, dirigido a mujeres dentro de la diócesis de Hermosillo. Entonces, el periódico Hacia el Ideal, que se extendió hasta la década de los 70, nace como un ejercicio de expresión pública de las mujeres católicas justo después del conflicto, ¿no? Entonces, creo que sí se trastocó ese modelo y no hubiera sido posible sin la participación de las mujeres en este conflicto. Y bueno, por último me gustaría mostrarles en esta lámina un fragmento de una carta que escribió en 1936 la señorita Refugio Oviedo de Álamos, después de la visita del padre Barceló, una persona muy cercana a Juan Navarrete, en la cual las invita, ¿no? Las invita a que se reconfigure la Liga Diocesana de Sonora. Y bueno, básicamente creo que resume en gran medida todo lo que les he platicado a lo largo de los últimos 40 interrumpidos minutos, ¿no? La iglesia necesita de la mujer y la mujer de la iglesia. Les dejo para que lean esta última lámina.